toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre eterno. Estamos agradecidos porque Dios, en su infinito amor, grande misericordia, nos permite este tiempo una vez más para estar conectados a través de esta prestigiosa emisora Chofar, también por www.chofarsonando.com y de manera diferida por Está Establecido y Chofar sonando en YouTube. A nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos y a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a toda la gran familia al norte, al sur, al este y al oeste, en todo el globo terráqueo, en los diferentes continentes y horarios. Que Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. En este momento, bendito sea el nombre del Señor, altamente agradecidos, le damos la bienvenida a toda la gran familia que está allí junto con nosotros, adorando y bendiciendo el nombre del Señor por primera vez. Que Dios les bendiga a todos y a todas en esta linda hora. Estamos convencidos que Dios, en su infinito amor y su gran misericordia, nos permite, hermanos, este tiempo de gracia. A nuestro Padre la gloria porque nos permite este tiempo maravilloso. Estamos en este tema que hemos titulado pseudo maestros o pseudos didáscalos, hablando de la falsedad y el falsario que enseña cosas dentro del camino de la fe que no tienen nada que ver con la realidad. Porque nosotros, hermanos, entendemos el propósito de Dios y Dios quiere, al salvarnos, nuestra santificación, para que en santidad le adoremos en espíritu y en verdad. Y en segundo término, nuestro Padre quiere que nosotros seamos una congregación hermosa que empieza en el seno del hogar, porque es allí la familia, la base de la iglesia y de la sociedad. Si tenemos una casa, un hogar en decadencia, por ende, no busquemos una iglesia robusta y en consecuencia tendríamos un desafuero, un gran desorden dentro de la sociedad, como lo que hoy tenemos por todas partes, anarquía y destrucción debido a la descomposición familiar. Es que todo parte de allí. Mire, el concepto de base fundamental de la sociedad, base fundamental de la iglesia, eso es un concepto capital. Ahora bien, a través de este estudio estamos nosotros aprendiendo muchas cosas. El por qué se ha abonado desde los lugares de preeminencia, en sitios religiosos, en sectas, en religiones muy grandes en el mundo, cómo se ha abonado contra la familia. Porque no se propicia la doctrina principal, que es la santificación, y mucho menos se toca lo que es la doctrina de la familia como iglesia. Entonces, lo que se tienen son prácticas discordantes, desnortadas de la voluntad del Señor. Una iglesia que queda fuera de la casa, una iglesia que no tiene nada que ver con el hogar y por ende líderes religiosos que practican un culto a las afueras de su casa, pero dentro de la casa viven peores que impíos. Ahora, estamos tomando recomendaciones del Señor después de reconocer todos esos parámetros que tienen que ser destruidos y nosotros, tomando la recomendación, vamos a hacer las cosas bien. El día de hoy vamos a tener una enseñanza porque estamos dirigidos por el Santo Espíritu, pero antes les invito a todos y a todas que demos gracias al Señor. Vamos a hacerlo con todas las fuerzas del corazón, de la mente y del alma. Vamos a adorar a Jehová en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y los hombres preguntan qué, pues temor a sus vidas domina, sin saber que a las puertas está
la tierra vendrá, y con él vivirán de por vida, quien con sangre sus ropas lavó. Jesús viene, Jesús viene. Sepulcro saldrán victoriosos los que duermen en Cristo Jesús, y con ellos iremos gloriosos, transformados en cuerpos de luz. Jesús viene, Jesús viene, Él vendrá a la tierra, gozaremos su gloria sin par. Gloria sea al Señor, Jesús viene, bendita sea la gloria del Señor. Bienvenidos de vuelta a todos y a todas en esta linda hora. Es un gozo saludarles en el poderoso nombre de Jesús. Mi nombre es José Rodríguez y estamos a la orden a través del 0424-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. También nos pueden contactar a través de www.chofarsonando.com. A nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos por este tiempo de gracia. Entonces vamos a la materia. Estamos orbitando en torno al libro de Judas. Ayer en la noche, en el en vivo, Dios mediante, esta noche queremos seguir en el en vivo, pero siempre sujetos a la voluntad del Señor. Que siga Dios haciendo la obra perfecta, que siga el Señor permitiendo los en vivo, porque podemos avanzar en la materia y tocar temas importantísimos, como se había dicho el domingo en la tarde, que el tema es extenso y nosotros estamos abordando causas por las cuales dentro de las congregaciones hay tanto error con relación a la doctrina de la familia, donde se hace una separación de familia-iglesia, y ese no es el concepto originario. Decía nuestra hermana Leila el día domingo en la tarde que es un material extensísimo, y por supuesto así lo es. Y estamos entonces abordando esta parte de lo que son los pseudos maestros que provocan con una narrativa y enseñanza falsa desde los lugares de preeminencia dentro de las religiones y puestos de eminencia, propician lo que es la división en el hogar, mal interpretando el propósito de Dios y basándose erróneamente en enseñanza dizque en la Biblia está. Entonces nosotros estamos abordando este tema tratando de que usted vea cómo los didáscalos, los maestros, pastores, evangelistas, los maestros de la palabra, aquellos llamados profetas y apóstoles, en vez de abonar para la causa la primera institución que creó Dios, que es la familia, hermanos, van en detrimento sus enseñanzas. Prácticamente ponen en contra a los cónyuges, a los hijos de los padres y a los padres de los hijos. Y eso no es lo que Cristo vino a hacer. Mucha gente toma aquel verso que dice
que el Señor no vino a traer paz a la tierra, sino división en una casa. Eso es harina de otro costal. Yo estoy hablando de matrimonios que están buscando a Dios juntos. Es más, a creyentes que están casados con cónyuges que no están en contra del Evangelio y han procreado hijos e hijas. Y es allí donde está la mal enseñanza y donde se ha provocado toda esta ola, hermano, de apostasía, toda esta ola de cosas contrarias con relación a la familia. Y es por eso importantísimo que nosotros, bendito sea el nombre del Señor, empecemos a entender el plan de Dios. Porque, hermanos, el plan de Satanás, usando los falsos maestros, eso va a continuar. Al menos que nosotros nos levantemos como lo estamos haciendo. Recuerde siempre eso. Es que cuando vino COVID, quedó en evidencia, hermano, el modelo fallido de una religión que no le resplandece con relación a la familia y la voluntad del Señor. Quedó en evidencia. Hombres que tenían una agenda disque ministerial, una agenda donde no pernotan prácticamente en sus casas. Al romperse esa agenda debido a la pandemia, entonces tuvieron que estar dentro del seno del hogar y no encontraban qué hacer. No tenían comunión los unos con los otros. Los fulanos pastores, los fulanos evangelistas, los fulanos profetas, los fulanos apóstoles, los fulanos maestros de la palabra, no encontraban qué hacer dentro de sus casas. ¿Por qué? Su religión lo santifica fuera de la casa, dentro de la casa no. Todo lo contrario a lo que Dios diseñó. Y allí vinieron divorcios, vinieron problemas, hubieron separaciones abismales, con decirle que hubieron descontroles mentales, personas que salieron de sí porque no saben tener comunión con Dios en el hogar y entre ellos mucho menos que menos. Ahora son afamados, tienen ministerios gigantísimos, pero con todo y todo la lección que entregó COVID o Dios a través de la pandemia para volver al modelo originario, hermanos, otra vez está en descontrol. Claro, hubo una reacción de un sector porque no queremos generalizar. Hay un gran sector que ha despertado para enfatizar en la familia y la importancia dentro de la verdadera fe cristiana de lo que debe ser, hermanos, la voluntad del Señor para el seno del hogar, porque es la base de la iglesia y la base de la sociedad. Ahora, les digo que según la profecía, los maestros falsos van a continuar. Pedro lo ha dicho muy claramente, hubo como habrá falsos maestros. Pero no es Pedro nada más, porque esto es la dirección del Espíritu Santo inspirando a los hombres de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, formándolo como un líder y capacitándolo con la verdad, le dice algo contundente. Quiero, por favor, que empecemos el día de hoy en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 19. Vamos a leerlo y vamos a iniciar allí la disertación en este tema maravilloso. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Qué tremendo, hermanos, lo que el Señor nos incita para este tiempo, porque los falsos maestros van a continuar. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Luchar tenazmente por la fe, como Judas nos sugiere. Se han metido hombres encubiertamente, por eso les escribo, para que contendáis ardientemente por la fe verdadera. Es que
Los falsos maestros, los falsos didáscalos, pseudos maestros de la palabra, pseudos pastores, hermanos, van a insistir en un modelo religioso. ¿Cómo así? Ellos van a procurar que usted entienda que importante es congregarse allá. Para ellos no existe el congregarse en la primera institución que Dios fundó. Cuando ellos dicen, apelando a Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejaos de congregaos, ellos sugieren en sus enseñanzas y narrativas falsas que el congregaos es allá. Pero es que la congregación que se ha dejado, como algunos tienen por costumbre, es la de la casa. Vea usted, pastor, ¿usted hace cultos diariamente en su casa? No tiene tiempo. ¿Usted proclama ayunos en su casa? No tiene tiempo. ¿Usted proclama una vigilia dentro de su hogar? No tiene tiempo. ¿Usted lee la Biblia y da estudios bíblicos por temas en su casa? No tiene tiempo. Usted tiene tiempo para estar afuera. Usted tiene tiempo para la actividad afuera. La unción que Dios le dio es para afuera. Para la casa no. El fruto del Espíritu que usted da es para afuera. Para dentro de la casa no. Impresionante eso, ¿verdad? No es tiempo de reflexionar. Y es por eso que los falsos maestros, con sus narrativas falarias, van a querer convencerle a usted de que Cristo es una religión fuera de la casa. Todo lo contrario a lo que Dios procuró en Adán y Eva. Todo lo contrario de lo que practicó Abraham y Sara. Muy alejado de la realidad de los patriarcas como Isaac, como Jacob. Muy contrario a lo que enseñaron los profetas, porque todo debe empezar en el hogar. Anoche decíamos una verdad impresionante. Nehemías, cuando fue a la reconstrucción, él lo primero que empezó a edificar fue la muralla para salvaguardar a todo ser humano y a las familias que estaban allí reconstruyendo. Él no empezó por el templo. ¿Por qué? Hay que empezar protegiendo la base. ¿Cuál es la base, pues, de la sociedad? La familia, ¿o no? ¿O la base de la sociedad es la iglesia? ¿Cuál iglesia? Si no hay familias estables, la iglesia está desequilibrada. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día? Por todas partes, un desequilibrio de hombres que no le ha amanecido, que han entendido que el ministerio queda fuera de la casa. Y por ende, ese gran desequilibrio lo llevan a las congregaciones. Y como no tienen estabilidad ellos en la casa, no quieren que nadie tenga equilibrio. Y entonces, como ellos aprendieron que lo primero era ir allá, no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre, ellos aprendieron así y olvidaron su hogar. Entonces, esto va a continuar, al menos que nosotros como siervos de Dios luchemos tenazmente por la fe y neutralicemos con nuestra constancia a esos engañosos y engañadores, inestables, que están experimentando y naufragando en la fe. Sí, hermanos, naufragando en la fe. Claro, naufragando en la fe, hermano. Viven inventando métodos. Cada año tienen una estrategia nueva para crecer, según dizque, para confirmar creyentes, dizque. ¿Y qué al final es lo que se tiene? Destrucción, muerte, ruina dentro de las casas, divorcios, mal testimonio. Hermanos, si les contara. Pero como esto no se trata de nada personal,
esto se trata es de algo institucional, nosotros levantamos la voz para que podamos entender el plan de la familia. Salvación y familia, eso va, hermanos, en el proyecto de Dios. Dios quiere, al rescatarnos, que seamos adoradores de Él en santidad y pureza, porque Dios busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y con verdad, y que esos adoradores se conviertan en familias adoradoras de Dios. Esas son las doctrinas. Salvación, familia. Nuestra salvación porque nos garantiza la eternidad, y nuestra familia porque nos garantiza un crecimiento correcto, cumpliendo el mandamiento de Dios de fructificaos y multiplicaos en gozo. La salvación nos propicia vida eterna, y nuestra familia la continuidad del proyecto. Correctamente, el proyecto de Dios en la tierra, porque el Señor nos coronó como en la creación, haciéndonos los que subyugáramos y gobernáramos, corona de la creación al ser humano, para que fuésemos en la tierra los exponsor de la voluntad del bendito, del eterno Dios. Pero ¿qué es lo que hoy se tiene? Iglesias, doctrinas, sectas que diluyen la salvación y aparte de manera muy encubierta atacan a la familia. Veamos el propósito de Dios. Por favor, vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. Veamos acá cuál es el proyecto de Dios y cómo se lo expresa a Israel. Veamos si Él enfatiza en iglesia o Él enfatiza en familia. Veamos si Él enfatiza en congregados o Él enfatiza en hijos. ¿Por qué? ¿Dios se equivoca? Vamos a ver aquí cómo Dios enfatiza sobre la iglesia y los congregados y sobre los pastores. Y Dios neutraliza a los padres, hijos y casa. Vamos a ver, o todo lo contrario. A través de este texto nosotros nos vamos a dar cuenta cómo Dios le da importancia a la casa, cómo Dios prioriza en los padres y los hijos, y cómo Dios constituye a los padres como los primeros maestros de la fe. Vamos a ver en el modelo de Dios. Deuteronomios 6, del 4 al 9. La bendita palabra del Señor establecida está. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabra del Señor. Y observemos lo que es la palabra del Señor para que ustedes vean el modelo. Oye Israel, ¿quién va a oír? Todo el pueblo de Dios. Francisco, José, Alexander, Pedrito, Ricardo, Javier, Laura, todos, oye. Jehová nuestro Dios, Jehová uno solo es. No hay más, fuera de Él no hay más. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque fuera de mí no hay Dios. No hay Dios sino Jehová. Olvídese
de lo demás. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Santifícate. Si lo amas, santifícate. Si lo amas, dale tu vida al levantarte en mitad de la mañana, a mediodía, a mitad de la tarde, en la noche, en la madrugada. Él está contigo, es un Dios omnisciente. Si le amas, respétalo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Aleluya. Mire usted, para santificarnos, esta es la primera doctrina, nuestra santificación. Y las repetirás a tus hijos. Segunda doctrina capital. Tu familia. ¿Qué dice aquí? Manda a tus hijos que a los pastores, maestros y profetas para que le repitan estas palabras. ¿Qué dice? Manda a tus hijos a la escuelita dominical para que le repitan las palabras. ¿Qué dice? Mándalos para la fulana iglesia para que le repitan mis palabras. ¿Qué dice? Tu padre, en tu casa repetirás estas palabras que yo te mando hoy. Estando en tu casa. Estando en tu casa. ¿Dónde? En tu casa. ¿Cómo así? En tu casa, padre, tú debes doctrinar a tu hijito, a tu hijita, así como le enseñas, mamá, papá, tienes que enseñarle la palabra de Dios, así como le enseñas a repetir, mamá, papá, tienes que empezarle a repetir la palabra de Dios para que el niño empiece a decir y la niña, Jehová, Jesucristo, Jehová es mi Dios, Jesús de Nazaret mi Salvador. ¿Quién lo va a hacer? ¿A quién Dios le delega esa responsabilidad? ¿A los pastores? ¿A los maestros? ¿A quién? A los padres. ¿Dónde? En la casa. ¿Por qué? Porque es la base de la iglesia y la base de la sociedad. Y andando por el camino, ¿quién va a andar por el camino? Con los niños exploradores. ¿Quién va a andar con los niños? ¿Los misioneritos y las misioneritas? Tu padre, tu madre, son tus tesoros. Se los pediste a Jehová. Son el regalo de Jehová. Se lo tienes que enseñar en la casa, porque es en la casa donde está la base. Andando en el camino, no sueltes a tus hijos. Vela por tus hijas. Al acostarte, debes de hablarle la palabra de Dios. Pastor, pastora, debes hablarle la palabra de Dios. Maestro, maestra, profeta, pseudo evangelista, debes hablarle la palabra al acostarse. Y cuando te levantes, ¿a quién Dios comisionó todas esas lindas tareas? ¿A los pastores? No. ¿A quién? Vamos a hacer una selección aquí. ¿A quién Dios le encomendó la tarea de enseñarles la palabra de Dios a los niños, a los hijos y a las hijas? Opción A, a los pastores. Opción B, a los maestros. Opción C, a los evangelistas. Opción D, a los padres y madres. ¿A quién?
Opción D. Dios no se equivoca, hermanos. Ahora, este es el modelo. Salvación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con tu mente, con tus fuerzas, con tu alma. Amarás al Señor tu Dios y por eso te consagras. Esa es la primera doctrina, la que trata de diluir la apostasía. Cuando uno ama, respeta. Cuando uno ama, obedece. Cuando uno ama, lo demuestra, porque el amor es un hecho diario. Cuando tú amas a Jehová, debes demostrarlo y no una simple declaración de que sí, yo soy de Dios y lo amo, pero te alcoholizas, te prostituyes en discotecas, no sacas la grosería de tu boca, en un pseudo evangelio. No que haya otro, sino que hay muchos que lo han distorsionado. Y este evangelio que yo predico no lo recibí de hombres, lo recibí de Cristo. Pablo, hablándole a los Gálatas en el capítulo 1. Ese es el modelo, salvación familia. Ese es el modelo originario. Ahora, ¿qué estás pensando tú? Que el modelo originario es sacar a los niños a la escuela dominical y tú, irresponsable, ¿qué haces? Un pastor, una pastora, no tiene tiempo para sus hijos porque está en el ministerio. Voy al ministerio. Por Dios, arrepiéntete. No tiene tiempo para su esposo o su esposa porque va a cumplir con el ministerio. Por Dios, la primera área de servicio donde debes ejercer tú, y vale el término servicio, tu llamado como ministro, es en el área de tu casa. Y vamos a colocarlo grandotote. La primera área de servicio, abra paréntesis, ministerio, cierre paréntesis, para un ministro, abra paréntesis, servidor, cierre paréntesis, empieza en su hogar. Fin del pensamiento. Hermanos, usted se imagina, vamos a hacer un ejercicio. Nos contratan para limpiar baños y eso no es deshonroso. Los inmigrantes venezolanos lo están reconociendo. ¿Cuántas personas estudiadas han tenido que limpiar baños? Eso no es deshonroso. Todos los trabajos y empleos son honrosos. Pero supongamos que nos toca a nosotros servir en otro país y limpiamos baños. Un área de servicio. Somos servidores para limpiar baños. ¿Y el baño de nuestra casa sucio? ¿Qué? Limpiamos las posetas ajenas. Limpiamos donde otros hacen sus necesidades fisiológicas. Y las posetas de casa sucia. ¿Qué tal? ¿Cómo se llamaría eso? Despropósito. Irresponsabilidad. Desnortados de la vida. ¿Se imagina?
un área de servicio donde según servimos afuera y adentro, los de adentro, los de casa, los del hogar, no cuentan con ese servicio? Vale aquella historia, anécdota de la niña que al entrar su padre le dijo: papá, ¿cuánto ganas? El papá se quedó pensando y le dijo: ¿cómo, niña? ¿Cuánto tú ganas, papá, al día? Bueno, hija, dependiendo. Pero le dijo: ponme un precio. Bueno, hija, yo gano por hora $100. Siguió el padre. Al cabo de unos meses, la niña le dijo: papá, aquí tengo $100 para que me des una hora de tu tiempo. Necesito que me trabajes una hora a mí. Yo te voy a pagar. ¿Qué? Dijo el padre: niña. Y empezó a llorar el padre. Le dijo: papito, porque yo he buscado tu tiempo y tú no me lo das. Por eso te pregunté cuánto cobrabas para pagarte. Pastores que pastorean afuera y adentro, eres un pseudo pastor. Maestros que enseñan afuera y adentro de la casa, eres un pseudo maestro. Evangelistas que salvan almas afuera y dentro de la familia, eres un pseudo evangelista. Ahora, escucha este tema y prepárate porque seguimos. Jesús tenía por costumbre ir a orar a los olivos con sus discípulos. Cuando llegaron a aquel lugar les repetía: orad para que no caigáis en tentación. Cuando llegaron a aquel lugar les repetía: orad para que no caigáis en tentación. Jesús se fue un poquito más allá para pedirle a su Padre compasión, y le decía: si quieres pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Un ángel vino y se le apareció para ayudarle y para darle de su poder, y en su agonía oraba más intensamente,
y por su angustia, gotas de sangre él derramó. En su agonía oraba más intensamente, y por su angustia, gotas de sangre él derramó. El sufrimiento incomparable de Jesús fue por librarnos de las cadenas de Satanás. Todo el que viva esclavizado por sus pecados, solo en Jesús encontrará la libertad. Todo el que viva esclavizado por sus pecados, solo en Jesús encontrará la libertad, la libertad. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Estamos, hermanos, conscientes de que Dios nos dirige a través de las Sagradas Escrituras y estamos tomando las recomendaciones. Y por supuesto, como siempre lo decimos, el fin de este estudio no es, hermanos, colocar el dedo sobre la llaga. No es eso. No es pincharle el ojo a nadie. Es que este es el mensaje de Dios. De repente, usted siente la punzada. De repente usted siente la reprendida. Es normal, eso es parte de la verdad. Pero ¿qué debe hacer un siervo de Dios? ¿Qué debe hacer una sierva de Dios de verdad? Hermanos, amados, reflexionar, arrepentirse y continuar. La Biblia es clara, hermanos. Nosotros tenemos un abogado que nos defiende. Y es por eso que mientras podamos, debemos apelar a ese abogado. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Son cosas, hermanos, duras. La verdad es contundente. Pero esto se hace para que no peques. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, mire cómo se involucra, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es donde nosotros entonces entendemos el propósito de Dios. Miren, en esto, hermanos, vamos a ahondar. Crea lo que vamos a ahondar en todos estos términos. Vamos a ahondar, muchachos, porque, hermanos amados, es necesario que nosotros nos preparemos para comparecer ante el tribunal de Cristo. Recuerde que todas estas cosas que han sido escritas en esperanza han sido escritas para nosotros los que hemos llegado a este tiempo y a esta dispensación. Miren, les voy a contar, hermanos, con mucha tristeza, asuntos, sin necesidad de decir nombres. Yo no voy a decir nombres, porque esto no es nada personal, esto es algo, hermanos, institucional. Miren, en la casa de mi padre y de mi madre, había mucha necesidad. Necesidades, hermanos, tremendas, en todo el sentido de la palabra. Mi padre era joven. Mi padre empezó a tener hijos joven. Y un hombre joven a veces no sabe hacer las cosas. Si nosotros los que ya somos grandes, nos falta tanto, hermanos, que aprender. Un hombre joven comete errores. Errores, hermano. Y mi padre cometió algunos errores, igual mi madre. Es decir, mi padre y mi madre no son perfectos.
Y eso es evidente. Y así nosotros los hijos los amamos. Hablo por mí, yo los amo. Yo amo a mi padre, varón Vladimir, y amo a mi madre, Teresa, hermanos, con sus errores y sus defectos. Y eso no va a cambiar. Pero mis padres y mi madre sin Dios, porque ellos no estaban dentro de la verdad, no conocían la verdad. Ellos, hermanos, nos libraron a nosotros de muchas cosas. Es decir, se podían ver los defectos, pero también había algunas virtudes. Virtudes que por lo menos a mí me ayudaron mucho. Yo nunca vi, hermanos, egoísmo. Yo nunca vi malas intenciones de mi padre y de mi madre con relación a compartir comidas, a compartir bienes. No vi eso, no vi mezquindad dentro de mi casa. Y por supuesto, dentro de aquella casa de mi abuelita materna y de mi tía abuela, Ñico y Purita, mucho menos que menos. Eso era, hermanos, comida para todo el mundo, compartían, hermanos, no había egoísmo. Digo todo esto en el marco, hermanos, porque cuando yo empecé a dar los caminos del Señor, hermano, yo empecé a ver tantos antivalores que no vi nunca en mi casa. Nunca, hermanos, los vi. Mire, se los prometo. Nunca los vi. Hermanos, miren, con relación al engaño, yo nunca vi tanto engaño en mi casa. Y se los digo de manera objetiva, una acechanza, hermanos, de unos contra otros, yo nunca vi eso. Habían errores, hermanos, por supuesto, como les digo, mis padres jóvenes cometieron muchos errores. Pero, hermanos, esa infamia, esa felonía, esa canallada, el egoísmo. Miren, les voy a contar un testimonio. Para un diciembre empezaron las congregaciones de aquella federación a preparar un fin de año y decidieron comprar un toro grande, hermanos, grande. Ese toro en canal, ya beneficiado y limpio, aportó como 150 kilos de carne para la conmemoración de un 24 de diciembre. Se habían preparado coros, se habían preparado actividades. Hermanos, pero la infamia, el egoísmo estaba allí. Líderes religiosos inyectándonos a nosotros los nuevos creyentes la canallada, la felonía, la maldad, la vileza. ¿Cómo así? Usted dirá, ¿cómo así? Hermanos, a mí me decían, mira, no dejes que fulano y fulana, el pastor fulano y fulana se acerquen a la carne, porque seguro se van a llevar carnes para sus casas. Y yo empecé a despertar, hermanos, la curiosidad y a notar que era posible que vinieran pastores y pastoras de esa federación a llevarse carne sin permiso. Y empezaron a incitar a una cantidad de nuevos convertidos, hermanos, a estar con cuidado con algunos pastores y líderes y lideresas que no compaginaban con los pastores centrales. De manera que me decían, asando la carne, no vayas a entregarle carne a nadie, porque fulano y fulana lo que quieren es aprovecharse. Pastores, hermanos, me decían que tuviera cuidado de otros pastores. Y yo empecé a ver las maquinaciones, el ensañamiento, el acecho de unos a otros. Hermanos, cosa que eso yo no lo veía en mi casa. Si se hacía parrilla en una celebración, carne para el que fuera a buscar carne, hermano. Quedaba una reserva, por supuesto, para el hogar, para el recalentado del día siguiente. Pero esa tramposería, esa, hermanos, mezquindad no existía, hermanos amados. Se separaba para los más necesitados. Así eran las reuniones de mi familia. Hermanos, pero yo no veía tanto acecho, tanta maldad, tanto engaño,
tanta trapacería, como se dice. ¿Dónde empecé a ver eso? Dentro de los convites, dentro de los agapes y de las celebraciones de los cristianos. Qué lamentable eso, ¿verdad, hermanos? Así, hermanos, me decían. Gracias a Dios que yo pude reaccionar y salirme de allí. Pero grupos, hermanos, clanes que peleaban por las carnes. ¿Quién se va a comer la punta trasera? A fulano y fulana, mándale cachete. Mándale cachete. Pero mucho cuidado, que fulano y fulana se va a llevar un plato a su mesa de punta trasera, de solomillo, de costilla. Mucho cuidado. Rodilla. Casco para ellos, mondongo para ellos. Qué impresionante eso, ¿verdad, hermanos? Ahora, yo le digo esto, hermanos, en medio de algo jocoso, pero cuánto daño se le ha hecho a las organizaciones, a los nuevos convertidos, cuánto daño se le ha hecho, hermanos, a los muchachos y muchachas, cómo se ha mal enseñado. Mire, cuando un hombre tiene el mandamiento de Dios en el corazón, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo creo que un hombre que tiene a Dios de verdad, lo conoce, va a transmitir desde su casa principios y valores cristianos. No se pueden impartir desde un corazón que tiene a Cristo principios y valores mundanos. Mire, hay una cantidad de personas que si en este momento testificaran y testimoniaran y pudieran ser valientes y decir, yo he vivido eso dentro de mi congregación, esto se rellenará acá. Lo que pasa es que no son valientes porque piensan que nosotros los vamos a defraudar diciendo sus nombres. Pero, hermanos, ¿cómo se ve? Y no sé cómo se maneja ese término, los agalludos. ¿Cómo se podría decir allí? ¿Qué practican los agalludos? Qué impresionante, hermanos. Entonces, terminaba cualquier creyente dividiéndose y fraccionándose, notando que habían pastores buenos y malos, pero eso se replicaba por toda la congregación. Cuidado con fulano, cuidado con fulana. Y después uno los veía banqueteando entre ellos mismos, hipócritas. Se amaban, se llamaban hijos y padres, hijas y madres, se abrazaban. Cristo te ama, yo te amo en el amor del Señor. Te amo, mi hermano, te amo, mi hermana. Eso es lo que se ha proyectado en una gran cantidad de ministerios pseudos cristianos, pseudos maestros, pseudos pastores, pseudos evangelistas. Eso es lo que le hace daño a la familia. ¿Usted se imagina que yo hubiese seguido esa secuencia? ¿Usted se imagina que yo estuviera en esos gremios? Pinchado, envenenado, hermanos, siendo una persona tan ruin dentro de un ministerio, aparentándole algo a los demás porque a Dios no lo puedo engañar, y con una familia bajo esos principios malignos. ¿Sabe lo que aconteció? Para terminarle el relato de aquella celebración, tenía yo 18 años. Empezaron a decir que no meta la mano fulana, que no meta la mano fulano. Cuando se hace la costilla la separas, la repartes cuando te digamos. Cuando venga fulano le entregas de esta carne. Cuando venga fulana le entregas de esta carne. Cuidado, que no metan mano, que no controlen.
Confiamos en ti. Vean, hermanos, el trabajo psicológico que le hacen a las personas. Tú eres de confianza. Y simplemente a esas personas que le dicen que es de confianza, lo hacen un tonto útil para esa conmemoración. Porque cuando le quieren dar el mismo trato, lo hacen. Hermanos, delante de Dios les voy a decir esto. Los 150 kilos de carne se dañaron, se pudrieron. Nadie pudo comer aquella carne asada. Cuando yo vi aquel despropósito, yo saqué mi mano y mis pies. Dije, no, ¿qué hacen otros? Me retiré de allí. Esa carne pasó sin refrigerarse casi 24 horas. Y cuando fueron a asar, hermanos, nadie podía comerse, literal, aquella porquería. El hedor, cuando se asaba, era una carne, hermanos, putrefacta. Qué tristeza, hermanos. ¿Por qué? Por el egoísmo, por los pseudos líderes que no tienen valores ni principios cristianos. ¿Ustedes creen que eso se puede repetir? ¿Podemos permitirlo? Hermanos, si le estoy contando un testimonio de los tantos que yo vi, que si yo me pongo a contar, usted dice, pero por Dios. Ahora bien, esta historia continuará, esta enseñanza continuará, pero es importante que nosotros metamos barba en remojo. Recuerde que debemos aprender de los errores del pasado. Estas cosas se han escrito para nuestra enseñanza. Para los que estamos sujetos a la esperanza, aprendamos. Así lo dice el Señor. De manera que nosotros, tomando estas enseñanzas, escuchando testimonios, debemos recapacitar. Si lo estamos haciendo mal, abogado tenemos para con el Padre. Y si no lo estamos haciendo mal, metamos barba en remojo para no caer. Mira el que esté firme que no caiga, y curémonos en sano. Dicho esto, les amo en el Señor. Esta noche nos sintonizamos, si Dios lo permite, a través del en vivo a partir de las 7:40. Les amo en Jesucristo. Mi cariño, mi respeto, besos, abrazos, paz y shalom. Seguimos.